En las semanas anteriores hemos estado hablando de lo que es la gracia de Dios. Y si usted no ha estado con nosotros, le animo a regresar y escuchar esos mensajes. Realmente son tan importantes en la vida de cada persona. Pero hoy quiero hablar un poco más de lo que hace la gracia de Dios. Ya vimos qué es y qué es lo que Dios nos da en ella, pero quiero hablar un poco más de qué es lo que hace el estar dentro de la gracia de Dios. Porque cuando nosotros escuchamos estos mensajes acerca de la gracia de Dios, fácilmente nos quedamos solamente en el lugar de pensar, ok, soy salvo, qué lindo, voy para el cielo. Pero ¿cuántos aquí no quieren irse al cielo hoy todavía? ¿Verdad que sí? Entonces, la gracia de Dios, más que eso, hace algo en nuestra vida también aquí en la tierra. Entonces vamos a hablar de qué es lo que hace y no quedarnos solamente pensando, un día voy a ir al cielo, soy salvo, soy seguro de mi salvación. Si yo confío en Jesús, tengo vida eterna, mis pecados han sido perdonados, qué lindo. Pero hay más que Dios quiere hacer. Yo creo que ahí es donde alguna gente se queda bloqueados o se quedan como en ese lugar nada más pensando, un día voy a ir al cielo, por lo tanto soy salvo por gracia, voy al cielo. Entonces, ¿qué importa cómo viva mi vida? Voy a hacer lo que sea, no importa lo que yo haga, no importa cómo me porte, no importa qué tipo de persona soy, no importa qué tipo de esposo soy, no importa qué tipo de padre, no importa, ¿qué importa si voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Y honestamente, sí hace una gran diferencia en nuestras vidas. Lo que nosotros hacemos es muy importante. Nuestro estilo de vida, nuestras acciones, nuestras decisiones son muy importantes. Pero cuando nosotros nos quedamos pensando solamente un día voy a ir al cielo, perdemos la habilidad de ver lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas para hoy. Y lo que nosotros hacemos muchas veces, yo creo que la mayoría de nosotros pasamos por momentitos en nuestra vida donde quisiéramos que la palabra de Dios se amolde o se mueva a quedar con mis ideas o mis necesidades o mis deseos o mis opiniones. Queremos mover la palabra de Dios y prácticamente que Dios diga, ok, eso está bien, nuevo mandamiento, hagan lo que quieran. Y no es así. Yo creo que todos pasamos por momentos donde queremos que la palabra se quede en este lugar donde yo estoy, que Dios acepte lo que yo estoy haciendo o por lo que yo estoy pasando. Pero si nosotros regresamos en la escritura, voy a regresar a la escritura con la que iniciamos esta serie. Y esta escritura, lo que me llama la atención es que nos habla de qué es la gracia, pero luego también nos habla de quiénes somos nosotros. Y habla de la importancia de nuestras obras. Eso sí, la gracia de Dios es la única que puede salvarnos y llevarnos al cielo. Y eso lo hemos establecido. Solo a través de la gracia recibimos vida eterna. Pero nuestras acciones sí son importantes. Diga ahí donde están mis acciones, son importantes. No para salvación. Nuestras acciones no pueden salvarnos. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero luego Dios habla de cómo Él nos creó y de quiénes somos. Y nuestras acciones importan porque son quien yo soy. Es parte de lo que Dios me diseñó a hacer. Dice Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, al inicio nos habla de que solo podemos ser salvos a través de la gracia, pero luego salta inmediatamente a decir, hey, eso es lo que la gracia va a hacer por ti, te va a llevar al cielo. Pero luego este es quien tú eres. Tú fuiste creado, dice, eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Wow, Dios nos creó de esta manera. Dios te creó para hacer buenas obras. Dios te creó para ser una buena persona. Dios te creó para hacer el bien. Dios te creó para llevar amor. Dios te creó para ser esta persona. Y yo sé que cuando hacemos algunas cosas malas, pensamos que eso cambia quiénes somos, pero no es así. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero nuestras obras van después de la gracia. Solo la gracia puede llevarnos al cielo. Solo la gracia puede salvarnos de la condenación eterna. Y esa es la cosa, la gracia de Dios habla de dónde vamos, pero nuestras acciones hablan de quiénes somos.
Y todos llegamos del mismo lugar. Y dice que es Él quien va haciendo una obra en nosotros y quiere ir formándonos a la imagen de Cristo. Ese es el proceso en el que todos vamos entrando. Y cuando nosotros, entre más nosotros nos conectamos en esa relación con Dios, más y más cerca, más conectados, más vamos a ir entendiendo nuestra identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Que fuimos creados para buenas obras, que fuimos creados para llevar el bien, para hacer el bien, para ser buenas familias, para ser buenos esposos, para ser buenos hijos, para ser buenos trabajadores, para ver el bien en nuestra vida, para vivir en bendición. Eso es lo que Dios nos creó a hacer. Entonces su gracia nos habla de dónde vamos, pero nuestras obras hablan de quiénes somos. Y eso es bien interesante porque muchas veces pensamos, bueno, si yo vivo por la gracia, ¿qué importa? Y aquí es donde muchas personas ni siquiera entienden el mensaje de la gracia de Dios, porque se quedan pensando en eso nada más. Ya soy salvo, ya voy a ir al cielo. Pero hay algo bien interesante, y es que nuestras acciones sí van a definir lo que sucede en nuestras vidas aquí en la tierra. Y lo que Dios está diciendo ahí es que fuiste creado para buenas obras, porque fuiste creado para vivir una buena vida, una vida llena de bendición, una vida llena de paz. Esto es lo que sucede. Cuando recibimos la gracia de Dios, abre las puertas a vivir una vida de bendición. Y es como que cae el 20 en nosotros. Cuando venimos a Cristo se abre una nueva oportunidad. Por eso es que la palabra dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Es como que se nos abren los ojos, y es lo que la Biblia dice, nuestros ojos espirituales son abiertos y entonces podemos ver, wow, así es como yo puedo tener mi matrimonio con esta persona. Y ahora lo entiendo porque ahora en el espíritu puedo ver el diseño de Dios. Wow, así es como puedo criar a mis adolescentes y no tienen que ser rebeldes, y esta no tiene que ser la peor etapa de mi vida, porque ahora entiendo el diseño de Dios. Y si yo soy un padre mundano sin la gracia de Dios, sin el diseño de Dios, entonces claro, yo puedo esperar que se repita todo, pero yo puedo ver en Dios, yo puedo ver, wow, yo puedo ver en Dios el diseño de Dios para recibir prosperidad, para recibir todo lo que yo necesito. Dios puede abrirte los ojos a ver cómo tú puedes experimentar bendición, cómo puedes experimentar sobreabundancia sin tener que seguir perdón. Vamos a hacer un break de unos 20 minutos para tomar agua, es broma. Nosotros podemos entender el diseño de Dios y entonces podemos ver cómo yo puedo prosperar, cómo yo puedo ser mejor en los negocios, cómo puedo encontrar las estrategias sin seguir las artimañas del mundo, sin ser un gran corrupto. ¿Cómo se puede hacer? ¿Y sabe qué? Se puede. En Dios, cuando nuestros ojos son abiertos, comenzamos a ver otras cosas, y esa es la gracia de Dios las que nos lleva a ese lugar. Muchas personas toman el mensaje de la gracia de Dios para decir, bueno, entonces podemos hacer lo que sea, podemos vivir como queramos y nada importa. Sí importa, porque Dios nos ha ofrecido en su gracia vida eterna. Y dice inmediatamente, tú tienes un lugar en el cielo y estás sentado junto con Cristo en lugares celestiales. Y lo que Él hace es que Él te ha redimido y te ha perdonado todos tus pecados. O sea que no vas a tener que pararte frente a Dios y pagar el precio por tu pecado, sino que Él ha pagado el precio por tu pecado. Pero eso es el juicio de Dios. Aquí en la tierra todas nuestras acciones traen una consecuencia. Todo lo que hacemos va a ser algo. Por ejemplo, yo puedo ver aquí a Andrea, yo puedo pellizcar a Andrea y luego decir, Señor, lo siento, no quise hacerlo, perdóname. ¿Y sabe que Dios me perdona? Y luego puedo volver a pellizcar a Andrea y regresar, Señor, perdóname, no quise hacerlo, aunque tal vez sí quise hacerlo porque ya van dos, ¿verdad? Pero Señor, perdóname. ¿Sabe qué? Si yo me arrepiento, Señor, me perdona. Y luego puedo pellizcar a Andrea un montón de veces y Dios, si yo me arrepiento genuinamente, Dios me perdona. Pero ¿sabe qué? Lo que no cambia es que Andrea va a tener un gran morete. Es cierto, ella va a tener un gran morete. Igual pasa si yo decido ignorar a mi familia, no cuidar a mi familia, no cuidar mi matrimonio, ser infiel en mi matrimonio. ¿Sabe qué? Voy a ir al cielo, pero tal vez arruiné mi matrimonio. Porque hay una consecuencia natural a las acciones que nosotros tomamos.
Estaba pensando, porque eso es lo que la gente dice, es que yo vivo en gracia y por gracia puedo hacer lo que quiera y sí importa. Porque en gracia yo puedo decir, me voy a tirar de este puente y ¿sabe qué? Va a ir al cielo, pero va a llegar como tortilla. No sé si necesitan nachos allá en el cielo. Uno va a llegar porque la gracia de Dios nos salva, aun cuando no lo merecemos. Pero nuestras acciones van a traer una consecuencia. ¿Cuántos quieren ser nachos en el cielo aquí? No, ¿verdad? Hay gente que va a llegar al cielo y van a llegar campeones y van a llegar a recibir galardones. ¿Y sabe qué? Hay otros que van a llegar de rastras. Porque aquí en la tierra tomaron terribles decisiones. Entonces nuestras acciones sí importan. Solo que no es que nos llevan al cielo, pero sí importan porque de cada cosa que nosotros hacemos, nosotros vamos a recibir una consecuencia. Yo quiero que podamos separar esas dos cosas, lo que hace la gracia y luego lo que nuestras acciones van a ir hablando acerca de nosotros. La semana pasada mencionábamos el ejemplo de Abraham, por ejemplo. Abraham venía de una tribu que no era la tribu de Dios. Abraham era un hombre normal. ¿Qué es lo bueno que tenía Abraham? Que creyó en Dios. Eso es lo que la palabra dice, Romanos 4:13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que iban a heredar el mundo. No fue por la ley, porque Abraham ni siquiera venía de un buen pueblo. Era de un pueblo perdido. Era un hombre normal, no era un santo. Lo único bueno que él hizo fue que creyó en Dios, y así es como él recibió la salvación. Dice, no fue mediante la ley, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Y la semana pasada hablamos de esto. Y la pregunta es entonces, una persona, digamos, Mario es una persona normal, ok, se porta bien, es un buen papá, es un buen esposo, trabaja, es honesto, es generoso. La pregunta es, ¿puede Mario ser justo por lo que hace? ¿O Mario hace lo que hace porque es justo? ¿Cuál de las dos? Quiero que escuche esa pregunta porque es un poco confuso. Y aquí es donde a veces nos perdemos y no entendemos cómo es que funciona esto. Él es justo porque vive una vida de rectitud, o vive una vida de rectitud porque es justo. Y lo mismo si nosotros vamos a ver a Abraham. Dice la palabra, él no fue justo por cómo vivía. Él no fue justo por de dónde venía o de qué familia procedía. Él es justo porque creyó a Dios. Él es justo porque le creyó a Dios. Pero en el momento en que Dios se encuentra con él y Dios le habla de sus planes, de su propósito, le hace una promesa, Abraham comienza a tomar algunas decisiones que van a llevarlo hacia la promesa o hacia no la promesa. Abraham recibió la promesa y dice que esto iba a ser para sus generaciones. Pero si usted escucha la historia del pueblo de Israel, se va a dar cuenta que no siempre estaban viviendo bien lindo. Cada vez que ellos decidían olvidarse de Dios, separarse de Dios, venían cosas terribles al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aunque tienen la promesa de Dios, sus decisiones traen consecuencias. Y es igual con nosotros. La pregunta es, ¿usted es justo por ser una persona que se ha portado bien toda su vida? No. Usted es justo porque le creyó a Dios. Usted es justo porque se encontró con la gracia de Dios, y la gracia de Dios nos salva. Pero luego la palabra dice, cuando venimos a Cristo, a través de Cristo nos conectamos con nuestra nueva vida, y en ello debemos encontrar cuál es nuestra identidad en Cristo. Y nuestra identidad en Cristo es que fuimos creados para buenas cosas. Fuimos creados para buenas obras. Eso es lo que Dios diseñó para nosotros, dice la escritura que leímos, de antemano. Él preparó buenas obras de antemano para que viviéramos en ellas. Ese es quien tú eres. Y al regresar a través de la gracia de Dios, esa es la persona con la que comienzas a conectarte con tu identidad, no la del mundo, no lo que has crecido pensando o haciendo, sino te comienzas a dar cuenta, fui creado para esto. Voy a hacer bien, voy a ser generoso, voy a amar, voy a vivir en gozo, voy a vivir en bendición, porque eso es lo que fui diseñado a hacer. Y cuando nosotros venimos a Él es cuando finalmente nos cae el 20, wow, o sea, puedo ser bendecido.
Puedo ser bendecido porque tengo la gracia de Dios en mí. Wow, puedo vivir. Ahora entiendo cómo es que puedo vivir en paz, aunque todo alrededor mío se está derrumbando. Porque hay una naturaleza que Él también ha puesto en el diseño en nosotros, como Él nos diseñó para hacer bien, para vivir y ver esta vida suceder para nosotros. Wow, ahora entiendo cómo es que puedo tener gozo aunque todo empezó al revés. Porque viene del diseño de Dios para ver y traer a manifestación lo bueno de Dios. Vivimos en un mundo que está caído. Y en el mundo que está caído las cosas pueden ir al revés, pero tú puedes ver algo diferente suceder cuando caminas en el lugar de la gracia de Dios. Porque primero viene la gracia y la gracia nos conecta con Cristo y en Él. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de todo lo que está disponible en Él? A través de Él, dice la palabra, hoy mismo en Él tú estás sentado en lugares celestiales junto con Cristo. En Él hoy eres heredero y coheredero del cielo. En Él tienes toda bendición, en Él todo lo puedes. En Cristo que te fortalece. En Él has sido justificado, santificado, purificado. En Él. ¿Cuántas cosas vienen desde el momento en que nos conectamos con Él y están disponibles para nuestra vida? Pero nosotros nos quedamos trabados pensando que es algo que yo tengo que actuar, es algo que yo tengo que pelear, y no es así. A la mayoría de las personas actuamos diferente en diferentes lugares, actuamos diferente con diferentes personas. Yo me fijo, por el hecho de que soy el pastor, cuántas veces yo entro a un lugar y el ambiente cambia inmediatamente. Y la gente se arregla y se cambia su voz a su voz de domingo. Hola pastor, qué bendición. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Fíjese que estaba soñando y siempre estaban soñando algo espiritual. Estaba soñando esta semana. Recuerdo en la iglesia, el hermano que estaba de Guachimán por la noche en el culto vino una vez y dice, pastor, fíjese que estaba soñando. Y yo, ¿usted quién lo tiene soñando? No es el guachi en la noche. Pero es increíble cómo la gente cambia su tono y actúa de una manera diferente. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor. Y a veces yo sé que cuando salgo cambia, regresa la otra voz y ya no es así. Hola, qué bendición. Hey, mi perro, ¿cómo está? Y algunos que comienzan a hablarse y, y hablan hasta, aquí tenemos algunos así. ¿Dónde está Michael? Tenemos algunos que hasta se hablan así y se entienden. Eso es lo triste. ¿Cuántas veces yo observo que la gente cambia la manera en la que está tratando? Pero ¿sabe qué es lo loco de todo esto? Que Dios no le podemos hacer eso. Dios nos conoce exactamente como somos, en todo lugar, en todo momento. Él sabe los pensamientos, Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Él nos ve en todo lugar, pero aún así pensamos que podemos venir a Dios y ponernos una máscara y actuar diferente. Señor, tú sabes. No, si yo sé de ayer, dice el Señor. Y aún así yo te recibí. Eso es el ser justificado. O sea, no venimos a Dios actuando, no venimos a Dios pretendiendo, porque Él nos conoce en todo momento. Es innecesario. Es innecesario porque Él te conoce en tu peor momento. Y eso es lo lindo, más bien, que cuando estabas perdido, cuando estabas mal, ahí es donde Él nos encontró. Ahí es donde Él nos recibe, pero aún así seguimos nosotros actuando, pensando que la manera en que yo hablo, la manera en la que yo actúo me gana puntos, y es al revés. Él te recibe y su gracia es la que nos justifica. Solo hay una cosa buena que todo lo que estamos aquí hemos hecho, que nos capacita para tener entrada al reino de Dios y a todo lo que Dios tiene, y se llama creímos en Él. Eso es todo. Yo decidí creer en Dios y eso me abrió las puertas de todo lo que Dios tiene. Yo puse mi confianza en Él. Eso es lo mejor que pudimos hacer. Dice la palabra, y Abraham creyó y eso le fue contado como justicia. Y usted creyó. Y usted creyó, y eso es lo que le cuenta como justicia. No tiene que quedarse pretendiendo o actuando. Lo importante aquí es que una persona que es justa ahora tiene que comenzar a conocer su identidad en Cristo. Tiene que comenzar a encontrarse con quién yo soy, quién realmente soy, y entender que ese es el diseño de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios te ha diseñado a ser, una persona de bien.
Y la naturaleza de pecado y el mundo y etcétera van a tratar de llevarte o de hablarte de algo diferente, pero esto es quien tú eres y lo que necesitas hacer, iglesia. Lo que necesitamos hacer es conectarnos con quién somos en Él. Es comenzar a descubrir nuestra identidad en Cristo y comenzar a aceptar y comenzar a crecer en quién yo soy en Cristo Jesús. Una persona justa va a buscar agradar a Dios. Él nos justificó, pero ahora que somos justos vamos a buscar agradar a Dios. Vamos a buscar complacer a nuestro Padre, a quien amamos, a quien nos amó primero. Vamos a buscar alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque en el momento en que la gracia de Dios, ¿qué es lo que la gracia hizo? La gracia te liberó del pecado y de la muerte. Esa es la obra de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Y una de las cosas que hizo es que te liberó de la ley del pecado. Pero muchas personas utilizan la gracia de Dios más bien como una invitación a quedarse viviendo en el pecado. Hay gente que alega, hay gente que por eso no le gusta el mensaje de la gracia, porque dicen ese es un mensaje de libertinaje. Pero es completamente lo contrario. La gracia de Dios nos ha liberado del pecado. Esa es la verdad. Es que Él ha roto las cadenas. Y en el momento en que veniste a Cristo, Él ha roto las cadenas del pecado en tu vida. Lo quieras o no, lo sepas o no, Él ha roto las cadenas del pecado, porque eso es lo que Él hace. Eso es lo que, ¿han escuchado que la gente dice Dios no tiene amor? Dios es amor. Bueno, Dios libera. Y dice que cuando recibes a Cristo, Él te libera de las ataduras del pecado. Él te libera de la ley del pecado y de la muerte. Él te ha liberado. Dice que cuando Él murió, tú moriste con Él. Y cuando Él resucitó, tú también resucitaste a una nueva vida en Cristo Jesús. Así que ya no eres esclavo del pecado. Esa es la verdad. Eso es lo que sucede en el momento en que la gracia viene a nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Y hay gente que trata de discutir, no, es que ahora como Dios nos salvó ya no existe el pecado, no importa que hagamos porque Él ya cubrió. No, al revés, sí hay pecado, porque todo el que vive en el pecado va a cosechar las consecuencias del pecado. Pero nosotros no somos esclavos de eso, más bien Él nos ha liberado para que podamos ver algo diferente sucediendo en nuestra vida. No se trata de manipular la gracia de Dios y decir, bueno, como estoy bajo la gracia, ¿qué importa? No, al revés, porque van a haber consecuencias. Porque van a haber cosas que no es lo que Dios quiere para ti, no es lo que Dios ha diseñado para ti. Yo siento que a veces cuando hablamos de la gracia, o sea, si entendiéramos la magnitud del amor de Dios que se envuelve en su gracia. Pero a veces yo siento que pensamos nosotros, ¡ja! Le ganamos a Dios en esta. No la vio Él, ¿verdad? Cuando dijo voy a perdonarles por gracia. Y ahora cada vez que yo venga le digo lo siento, tiene que perdonarme. Por favor, Dios es sabio. Dios es sabio. Eso no fue un error para permitir el libertinaje, para permitir el pecado. Dios no es un Dios de pecado. Dios es un Dios santo y siempre va a ser santo. No estamos jugando, no estamos engañando. Dice la palabra, nadie puede engañar a Dios. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Nada que ver, más bien Él nos ha extendido su gracia para ayudarnos. Y a través de su gracia nos encontramos con quienes somos. Y ahora en Él comenzamos a encontrar quién Él nos ha diseñado a ser. Pero no vamos a jugar con Él. No podemos burlarle. Cada persona de sus decisiones va a cosechar. Dice Romanos 6. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea el pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados, óigalo, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia.
Ahora tú vas a buscar el bien. Ahora tú vas a buscar agradar a tu Dios. Y ese es el lugar al que tenemos que ir como creyentes. No podemos quedarnos en medio. No nos quedamos luchando por el mundo en vez de en contra del mundo. No, pero es que esto no es pecado. Eso no es pecado. Si es que no se trata de defender el pecado. Se trata de entender que hemos sido liberados de él. Y ahora pertenecemos al bien. Pertenecemos a la bondad. Pertenecemos a la justicia. Y ese es el lugar hacia donde Dios quiere que vayamos viviendo. Porque de ahí es donde vamos a recibir las consecuencias, el fruto para nuestra vida. Dios quiere que haya buen fruto en tu vida. Dios quiere que haya buen fruto en tu matrimonio. Dios quiere que haya buen fruto en tu familia, que haya buen fruto en tu vida, en tus trabajos, en tus negocios, en tu salud, en tu paz mental, en tu paz interior. Dios quiere que haya buen fruto en tu vida. Pero no nos quedamos en el mundo, no somos esclavos del mundo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aclarar muy bien. ¿Quién es esclavo del mundo? Esclavo del mundo es aquella persona que no se ha encontrado con la gracia de Dios. Esclavo del pecado es aquel que no le conoce a Cristo. ¿Y sabe qué? Eso es importante porque eso es una verdad. Hay pecado y hay gente que son esclavos del pecado. Y todo aquel que no se ha encontrado con la verdad salvadora de Cristo es un esclavo del pecado. O sea, no se trata de que este no es miembro de la iglesia, sino que realmente vive en otro mundo. Y solo puede entrar a este lugar a través de la gracia de Dios que salva. Esa es una realidad. Pero luego también esa es una realidad para los creyentes. Porque tú dices fuiste creado en Dios para buenas obras. Y sabes que en el momento en que llegaste a Cristo ya no eres del mundo. Y en el momento en que llegaste a Cristo ya no eres esclavo del pecado. Y esa es una de las mentiras más grandes que hay en la iglesia. Es que pensamos todavía me cuesta, todavía estoy luchando. No, dice la palabra que Él te ha liberado de la ley del pecado, de la muerte. Ya no eres esclavo, ya no perteneces a Él, ya moriste con Cristo y con Él fuiste resucitado a una nueva vida en Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? O sea, no eres esclavo. O sea, cuando Jesús viene y Él rompe las cadenas, realmente Él rompe las cadenas. Y el poder de Dios no es limitado. Y el poder de Dios no es demasiado débil como para tu lucha o para tu tentación o para tu pecado o para tu atadura. No, rompe todo. Todo. En el momento que entra en tu vida, Él te libera de todo. Y Él rompe las cadenas. Pero ¿sabe qué? Una persona puede estar encadenada por años y luego se le rompe la cadena y puede quedarse ahí todavía. Oh, aquí estoy atado. No, ya se han roto las cadenas. No, aquí estoy atado. No, ya se rompieron las cadenas. Pero ahí nos quedamos. Es que soy esclavo, soy cautivo, pero las cadenas ya fueron rotas. Sí, pero aquí estoy. Y uno puede ponerse nuevamente. Ahí estoy atado. No estás atado. No estás atado, eres libre. Y la palabra declaró que eres libre y la palabra tiene poder. La palabra no es más débil en este día. La palabra no le cuestan las ataduras del siglo XXI, no. Dice la palabra, no hay nada nuevo bajo el sol. Y el Dios que servimos es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos estar vivos y muertos al mismo tiempo? No. No, dice que el poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que está en tu vida. Y te ha liberado y te ha hecho libre de todo. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de caminar. De saber, hey, ya no tengo esa atadura, puedo vivir algo diferente. Pero cuántas veces yo veo que la gente, no, es que todavía me cuesta. Como que nos acostumbramos a las ataduras. Dice él, no es necesario. Y ahí es donde hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia porque somos imperfectos. Y hay una gran diferencia entre el pecado que me asedia. ¿Cuántos han escuchado esa escritura? El pecado que me asedia, porque la carne siempre va a ir en contra del espíritu. Porque el pecado siempre va a buscar llegar a tu vida. Porque el enemigo anda buscando. Pero ese es el pecado que te asedia. Y dice la palabra, ok, tal vez somos imperfectos, podemos cometer un error. Pero hay una gran diferencia entre, estoy luchando contra este pecado. Hay una gran diferencia entre eso y decidir, como cristiano, estoy atado al pecado. Voy a vivir en el pecado. Es una gran diferencia. Somos imperfectos y vamos a luchar, pero es una lucha. Le digo a la gente, ¿cómo va la batalla? El problema es que algunos ni hay batalla.
No están peleando contra el pecado que les asedia, se han dado al pecado. Y no porque están atados, sino porque ahí quieren andar. Ahí andan todos los muertos, y andan muertos vivientes. Soy muerto. No, eres vivo porque Cristo ya está en ti. Eres libre porque Cristo está en ti. Deja de actuar. Lo que son es buenos actores. Soy del mundo. No, no eres del mundo. Ahí andas pretendiendo porque ya fuiste libre. Y eso es lo que la gracia de Dios hace. Nos va a llevar hacia el siguiente lugar, que es vivir una vida como justos que somos. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que vayamos creciendo en Él. De eso se trata, de ir creciendo en Él. Dice: resiste el pecado, resiste al diablo. Odia el pecado, rechaza el pecado. Eso es tu lugar porque eres una persona de bien. Eres una persona de bien. Y aunque tú decidas regresar al pecado, como el hijo pródigo, ese es el ejemplo perfecto. No, él no era del mundo, él era del Padre. Y el Padre ahí está esperándolo. Y a veces, lo que pasa es que a veces cuesta cuando Dios está tratando con nosotros. Porque dice la palabra, eso es lo único que tenemos que hacer, es someternos a Él, ¿verdad? Como un alfarero que va formándonos. Y dice que Él va a ir formando en nosotros la imagen de Cristo. Y eso puede ser duro porque el pecado cuesta a veces, sí, pero es una lucha. Es una batalla que tú puedes vencer. No tienes que irte, ando perdido. No. Ya conociste la verdad. Ya encontraste la gracia. Pero cuando nos sometemos a Dios y que Él vaya formando nuestras vidas, a veces es duro. Porque qué lindo cuando el Señor comienza a formar. Y ha visto usted cuando están haciendo esa vasija y todo es lisito, qué bonito se mira. Lisito, y da vuelta y qué rico, suavecito. Y así nos sentimos nosotros cuando las cosas van bien. Ay, Señor, qué linda tu presencia. Ay, Padre, qué lindo el gozo. Ay, Señor, qué linda la paz. Siento una paz ahorita que nadie me interrumpe. Y nos gusta ese momento, pero le llega un momento cuando encuentra una piedrita al Señor. Y ya la cosa cambia porque ya empieza a doler, ¿verdad? Ya el formar, ya cuando llega a una región pedregosa donde tenemos cosas feas que Él tiene, ya cuesta, ya duele. Pero ¿sabe qué? Lo que tenemos que hacer es permanecer en Él porque somos de Él. Y tenemos que permanecer para que Él siga formándonos. Pero ¿qué hacemos? Duele, Señor. No, Señor, era broma. Yo no quería conquistar reinos ni nada. Mejor me voy al mundo porque soy perdido. No, lo que pasa es que no queremos que Él siga formando en nosotros a veces, porque duele. Cuando Él entra a formar áreas que son difíciles para nosotros, que no hemos confrontado, donde hay dolor, por ejemplo, donde hay pérdida, donde hay cosas emocionales. Y a veces preferimos decir, no, Señor, mejor no sigo en esto. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a una persona decir, cuando estaba en el mundo nada dolía? ¿Y cómo va a doler si andabas perdido? Nada estaba tratando Dios contigo. Pero desde que vine a Cristo, siento que es que a saber qué pedrero traemos a veces, pues. Es cierto. Pero mira, en el proceso Dios va formándonos. Dios va tratando con nosotros. Y Él va quitando cosas. No va quitando lo bueno de ti. No va quitando lo que te corresponde. No va quitando lo que Él quiere más bien para ti. Él va quitando lo que va a obstaculizar cosas en tu vida. Él va quitando lo que te va a dañar. Él va quitando lo que no pertenece a ti. Pero es ahí donde tenemos que permanecer en Él y dejar que Él siga haciendo la obra en nosotros. Dice la palabra en Romanos 6, del 1 en adelante. Y voy a ir terminando por aquí. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una nueva vida por ese mismo poder que actuó en el Padre. Y todo lo que tenemos que hacer es permanecer en Él y agarrar el proceso. Yo siento que a veces lo que somos es unos debiluchos espirituales. Estoy hablándonos a todos. Todos tenemos esos momentos. Somos debiluchos espirituales. Y en cuanto algo duele, ya no queremos.
No, Señor, ya no quiero servir. No, Señor, ya no quiero. Y lo que tenemos que hacer es permanecer en Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie terminando esta mañana? Póngase de pie. ¿Y sabe qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Es conectarnos con nuestra identidad que tenemos en Cristo Jesús. Es ser conscientes de ello, es quitarnos la venda y recordar día tras día de quién yo soy. Hemos cantado de eso, ¿verdad? De quién yo soy de Dios. Y eso es lo que la palabra dice: fuiste creado en Dios para buenas obras. Eso es quien tú eres, y lo que tienes que hacer es encontrarte con esto. Lo que tienes que hacer es levantarte cada mañana y en vez de levantarte decir, hoy suena como a día duro, comenzar a declarar lo que tienes en Él, comenzar a llamar lo que está disponible en el reino. Pero ¿cuántas veces dejamos que el día y el mundo traigan todo lo que tienen para hoy, pero nosotros no traemos nada? Nos levantamos sin llamar nada, sin hablar nada, sin profetizar, sin declarar, sin orar, sin nada. A ver qué trae el mundo hoy, y nos aporrea y nos aporrea. Pero dice la palabra, no, en Él tú tienes tanto que está disponible. Y lo que tienes que hacer es levantarte en la mañana y recordarte de eso. Eso es lo que tenemos que hacer día tras día, porque eso es quienes somos. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que la carne diga. Eso es quienes somos. Y cada día podemos ubicarnos. Eso es lo que se llama estar en nuestra posición en Cristo. En Cristo, levantarte cada mañana, agarrar conciencia de ello, decir, hoy yo soy hijo de Dios. Hoy en Cristo yo he sido perdonado, justificado, santificado. Hoy en Cristo tengo todas las promesas de Dios, son sí y amén para mí. En Él puedo hacer todas las cosas. ¿Cuánta gente anda todo el día apachurrado cuando pudieron recordarse en la mañana? En Él todo lo puedo. Hoy todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. En Él tengo un gozo que es sobreabundante. En Él tengo una paz que ninguna mala noticia va a sobrellevar. En Él. Y nos recordamos lo que está disponible en Él. En Él yo he sido liberado del pecado y de la muerte. Y pecado y tentación no puedes contra mí, porque Él me ha hecho libre. Hoy no soy hijo de pecado. Hoy no soy esclavo del pecado. Hoy soy libre. ¿Sabe qué increíble? La libertad en la que podemos vivir en Cristo. Pero tenemos que ir hacia ese lugar, declarar, llamar hacia ese lugar. Me encanta porque dice la palabra, solo podemos ser salvos por fe. Y esa fe y esa gracia de Dios la hemos recibido por fe. Y luego es en esa misma fe en la que tenemos que continuar día tras día. Es en esa misma fe en la que vivimos. Repita conmigo: por fe soy libre. Por fe soy salvo. Por fe tengo vida eterna. Por fe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por fe soy hijo de Dios, heredero, coheredero con Cristo. Por fe estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por fe, diga por fe. Yo camino por fe, no por cómo se ven las cosas. Yo camino por fe, no por sentimientos. Yo camino por fe, no por emociones. Dice la palabra, esa misma fe que te salvó es esa misma fe en la que continúas. Y cuando permaneces en esa fe, entonces vas a continuar viendo más y más y más lo que Dios tiene para ti. Pero tenemos que levantarnos. Y cuando estás pasando por un día en donde te levantas y sientes hay dureza, no abandones. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a discernir. ¿Cuántos de ustedes saben qué es discernir? Dividir, separar. Eso es lo que tenemos que hacer. Clasificar. Esta lucha que siento hoy es el diablo. ¿Es el diablo atacándome o es sencillamente que Dios está tratando con algo en mi vida? Porque si es Dios que está tratando con algo en mi vida, ¿sabe qué tengo que hacer? Aguantar. Oh Señor, sácame de esta tribulación. No es tribulación, es que Dios te está formando. No todo es tribulación en la vida. Hay momentos donde como creyentes tenemos que identificar, Dios está formando algo en mí. No todo el proceso es algo en contra de nuestras vidas. Hay hermanos que todos los días lo viven en tribulación. Y no es así. Hay momentos donde vamos a estar incómodos. Hay momentos donde Dios va a empujarnos. Hay momentos donde Dios está tratando porque estás a punto de hacer un negocio que está medio torcido.
Y Dios no quiere que lo hagas así. Hay momentos en los que Dios está formando y te duele porque estás a punto de tomar una decisión que va en contra de quien tú eres. Y Él dice, no, ese no es tu camino y va a dolerte. Pero Dios quiere llevarte y guiarte a tomar la decisión que tienes que tomar, la decisión correcta. No todo es tribulación. Entonces no podemos huir de todo. No podemos pasar todos los días, Señor, sácame. No, el Señor dice, quédate. Quédate ahí. Quédate, porque cuando yo haya pasado por ese proceso, vas a ver fruto nuevo en tu vida. Vas a estar en un nuevo lugar. Vas a ver nuevo favor, nueva gracia, nueva misericordia. Vas a ver las cosas desde un diferente nivel. Solo quédate ahí y déjame hacer lo que tengo que hacer. Yo creo que ese es el don que más necesitamos crecer como creyentes. El don de quedarnos, de permanecer en medio del proceso. Porque todo le echamos culpa al diablo. A veces es que tenemos que crecer, venir a estar más cerca, venir a estar más llenos. Oramos juntos. Padre, yo oro que podamos entender la magnitud de tu gracia. Y que así como tu gracia, Señor, nos recibió y nos amó cuando estábamos perdidos y cuando no lo merecíamos, yo oro que podamos ver en nuestros ojos espirituales cuánto más tú vas a darnos tu favor durante nuestra vida, Señor. Cuánto más, si nos recibiste y nos diste a tu propio Hijo cuando no lo merecíamos, cuánto más vas a darnos ahora que somos tus hijos, tus herederos. Y yo oro que podamos entender y venir a recibir de tu reino, a recibir de ti todo lo que tú tienes para nosotros. Toda la bendición, la gracia, el favor de Dios que está disponible para aquellos que han creído en Él. Así como Abraham recibió la promesa por fe, así nosotros tenemos promesa que hemos recibido por la fe. Y yo oro, Señor, que seamos conscientes de tu favor en nuestra vida día tras día. El favor de Dios moviéndose en toda área. El favor de Dios en negocios. El favor de Dios en la escuela. El favor de Dios en nuestro trabajo. El favor de Dios en nuestra casa. El favor de Dios en nuestros matrimonios. El favor de Dios en nuestras familias. El favor de Dios con nuestros hijos. El favor de Dios en negociaciones. El favor de Dios en estrategia. El favor de Dios en encontrar donde está la provisión de Dios. El favor de Dios cuando no hay paz en nuestra mente. El favor de Dios cuando estamos atribulados en nuestro corazón. Que tu favor va delante de nosotros y que seamos conscientes que antes de nosotros tú vas a favor nuestro, Señor. Padre, que esta revelación pueda caer en el corazón de alguien hoy. Si tú, Dios, estuviste dispuesto a darnos tanto cuando no lo merecíamos, cuánto más como tus hijos, tus herederos. Que podamos entender el estilo de vida, la vida que tú quieres que vivamos, llena de ti, llena de bendición, no con consecuencias de pecado, sino consecuencias de una vida en Cristo. Que podamos comenzar a ver y a llamar esto en nuestra vida, Señor, día tras día, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Dígale a la persona que está a su lado, tus acciones importan. Amén. Ahora démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias por ser parte de City Hope Honduras en línea. Cada semana puedes conectarte en vivo en nuestro servicio de las 5 p.m. Pero no te detengas aquí. Suscríbete a nuestro canal City Hope HN en YouTube para que no te pierdas ningún mensaje y comparte con tus amigos un mensaje que va a tocar sus vidas. Todo lo que hacemos como iglesia es gracias a la generosidad de cada persona que fielmente da sus diezmos y sus ofrendas para ayudarnos a continuar llevando el mensaje de salvación y alcanzar a muchas personas más para Cristo. Para dar, puedes hacer una transferencia a las cuentas que están ubicadas en la pantalla. Una vez más, gracias por conectarte con nosotros esta semana.